Buenas noches, mis queridos amigos. Acérquense un poco más a la pantalla. Lo que voy a contarles esta noche no es un simple cuento para asustar niños. No. Esta es una historia que me han transmitido de generación en generación, una advertencia que ha pasado de boca en boca durante más de 50 años. Una historia sobre la familia Mendoza Villarreal, una de las dinastías más poderosas de México en los años 70, cuya fortuna era tan vasta como oscuro era el secreto que guardaban entre sus muros de cantera. Pero antes de comenzar, déjenme decirles algo. Si están solos en su habitación, si ya ha caído la noche, quizás deberían verificar que todas sus luces estén funcionando correctamente. Porque después de escuchar lo que tengo que contarles, créanme, van a querer mantenerlas encendidas. Siempre encendidas. Porque hay cosas en este mundo que solo existen en la oscuridad, cosas que esperan pacientemente a que cometamos un error tan simple como girar un interruptor. La historia que compartiré con ustedes sucedió en el otoño de 1974, en una imponente mansión ubicada en las afueras de San Luis Potosí. Villa Obscura, así la llamaban los lugareños, aunque ese nunca fue su nombre oficial. Los Mendoza Villarreal la habían bautizado como Villa Aurora, con la esperanza de que un nombre luminoso ahuyentara las sombras que, según los antiguos dueños, habitaban cada rincón de esa propiedad. Pero como descubrirían muy pronto, hay sombras que ningún nombre puede disipar. Don Rodrigo Mendoza Villarreal era un hombre de negocios implacable. Había hecho su fortuna en la minería de plata y en bienes raíces, acumulando una riqueza que rivalizaba con la de las familias más antiguas del país. Su esposa, doña Isabela, provenía de la aristocracia española, una mujer de belleza gélida y modales impecables que había traído consigo una considerable dote y un linaje que se remontaba a los conquistadores. Juntos habían procreado 3 hijos: Alejandro, el primogénito de 17 años, destinado a heredar el imperio familiar; Mónica, de 14 años, una joven rebelde que prefería los libros de terror a las clases de etiqueta; y el pequeño Carlitos, de apenas 8 años, un niño tímido que le tenía terror a la oscuridad. La mansión que habían adquirido ese verano era un testimonio de su éxito. 3 pisos de arquitectura colonial, 22 habitaciones, un salón de baile que podía albergar a 200 personas, y jardines que se extendían por más de 5 hectáreas. Había sido construida en 1852 por un hacendado cuyo nombre se había perdido en el tiempo, y había pasado por las manos de 6 familias diferentes antes de llegar a los Mendoza Villarreal. Un dato curioso que el agente de bienes raíces había mencionado casualmente, pero que don Rodrigo no consideró relevante. Después de todo, ¿qué importaba cuántos dueños previos había tenido una propiedad de casi 120 años? Lo que don Rodrigo no sabía, lo que nadie se molestó en decirle, era que ninguna de esas familias había permanecido en Villa Obscura por más de 2 años. Y todas, absolutamente todas, se habían marchado en mitad de la noche, dejando atrás sus pertenencias, negándose a hablar de lo que habían presenciado entre esos muros. La familia se mudó un sábado de septiembre. Era un día espléndido, con ese sol dorado del otoño que hace que todo parezca bañado en miel. Los camiones de mudanza fueron y vinieron durante horas, llenando los espacios vacíos con los muebles finos, las pinturas al óleo, los candelabros de cristal y los tapices persas que proclamaban la riqueza de los nuevos dueños. Don Rodrigo supervisaba todo personalmente, su bigote perfectamente recortado moviéndose mientras daba instrucciones precisas a los trabajadores. Doña Isabela dirigía la colocación de cada objeto con ojo crítico, asegurándose de que todo reflejara el estatus de la familia. Los niños, mientras tanto, exploraban su nuevo hogar con una mezcla de emoción y aprensión. Alejandro había reclamado inmediatamente la habitación de la torre este, desde donde podía ver toda la propiedad y el pueblo a la distancia. Mónica había elegido una habitación en el segundo piso que tenía una biblioteca adjunta, llena de libros antiguos que los dueños anteriores habían dejado atrás. Y Carlitos se había negado a separarse de su madre, aferrándose a su falda y susurrando que la casa se sentía rara. Doña Isabela, con su paciencia característica, finalmente convenció al niño de que eligiera una habitación. Carlitos seleccionó la más cercana a la de sus padres, una habitación pequeña pero acogedora que daba al jardín interior. Lo primero que hizo fue verificar que la lámpara de su mesita de noche funcionara correctamente. Encendió y apagó el interruptor 7 veces,
contando cada una, antes de sentirse satisfecho. Esa primera noche, la familia cenó en el gran comedor, sentados en una mesa de caoba que podía acomodar a 16 personas. Los candelabros de cristal proyectaban prismas de luz sobre las paredes de piedra, y por un momento, todo parecía perfecto. Don Rodrigo alzó su copa de vino tinto, un reserva español que había estado guardando para una ocasión especial, y propuso un brindis. Por Villa Aurora, dijo con su voz profunda y autoritaria. Por nuestro nuevo hogar, donde crearemos recuerdos que durarán generaciones. Todos chocaron sus copas. Todos excepto Carlitos, que mantenía su mirada fija en las sombras que bailaban en las esquinas del comedor, sombras que parecían moverse de manera independiente a las llamas de las velas. Después de la cena, cada miembro de la familia se retiró a sus respectivas habitaciones. Don Rodrigo se encerró en su estudio para revisar unos documentos. Doña Isabela se dio un baño con sales importadas de Francia. Alejandro puso su tocadiscos nuevo y escuchó a Led Zeppelin mientras organizaba su colección de discos. Mónica se sumergió en un libro de Edgar Allan Poe que había encontrado en su biblioteca personal. Y Carlitos, el pequeño Carlitos, se acostó con todas las luces de su habitación encendidas. La lámpara del techo, la de su mesita de noche, incluso había dejado encendida la luz del pasillo, con su puerta ligeramente entreabierta. Fue alrededor de la medianoche cuando sucedió. Carlitos se despertó sobresaltado, sin saber muy bien qué lo había sacado de su sueño. Su habitación estaba sumida en la más absoluta oscuridad. Todas las luces se habían apagado. Incluso la luz del pasillo que se filtraba por debajo de su puerta había desaparecido. El corazón del niño comenzó a latir con tanta fuerza que podía sentirlo en sus oídos. Sus manos temblaban mientras buscaba a tientas el interruptor de su lámpara de noche. Clic, clic, clic. Nada. La lámpara no respondía. Desde algún lugar de su habitación, escuchó un sonido. Un roce suave, como si algo se arrastrara por el suelo de madera. Carlitos se quedó completamente inmóvil bajo sus sábanas, conteniendo la respiración, rogando que fuera solo su imaginación. Pero el sonido continuó. Y se acercaba. Entonces escuchó algo más. Una respiración. No era la suya. Era más pesada, más profunda, y venía del pie de su cama. «Mamá», susurró Carlitos, aunque sabía que su voz no era lo suficientemente fuerte como para atravesar las gruesas paredes de la mansión. «Mamá, por favor». En ese momento, la luna salió de detrás de una nube, y un rayo de luz plateada se filtró por la ventana. Lo que Carlitos vio hizo que su sangre se helara en sus venas. Al pie de su cama había una sombra. Pero no era una sombra normal, no era simplemente la ausencia de luz. Esta sombra tenía profundidad, tenía textura, y lo más aterrador de todo, tenía forma humana. Una figura alta y delgada que lo observaba con lo que solo podía describirse como ojos. Ojos que brillaban con una luz tenue y enfermiza, como brasas moribundas. Carlitos gritó. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones infantiles, un sonido de terror puro que atravesó los pasillos de Villa Obscura como un cuchillo. En cuestión de segundos, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Don Rodrigo entró corriendo, vestido solo con su pijama de seda, seguido de cerca por doña Isabela, quien llevaba una bata y el cabello suelto. «¿Qué sucede? ¿Qué pasa, hijo?», preguntó don Rodrigo mientras encendía el interruptor de la pared. La luz inundó la habitación, y la sombra, simplemente desapareció. Como si nunca hubiera estado allí. Carlitos señalaba con dedo tembloroso hacia el pie de su cama, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Había algo ahí. Una sombra. Me estaba mirando. Doña Isabela se acercó rápidamente y abrazó a su hijo menor, acariciando su cabello mientras murmuraba palabras tranquilizadoras. Fue solo una pesadilla, mi amor. Solo un mal sueño. Pero don Rodrigo no estaba tan seguro. Había notado algo extraño. Las bombillas de la habitación de Carlitos estaban perfectamente funcionales ahora, pero cuando había entrado, el interruptor había estado en posición de encendido. Como si alguien o algo hubiera apagado las luces sin usar el interruptor. Mis queridos amigos, antes de continuar con esta espeluznante historia, permítanme pedirles un favor. Si estas sombras inquietantes han logrado capturar su atención, si sienten ese cosquilleo en la nuca que solo una buena historia de terror puede provocar, los invito a que se suscriban a este canal. Denle like a este vídeo, porque créanme, van a necesitar un recordatorio de que no están solos cuando las luces se apaguen esta noche. Y activen la campanita de notificaciones,
porque las historias que tengo preparadas para ustedes harán que esta parezca un cuento infantil. Ahora, si me lo permiten, continuemos, porque lo que sucedió después en Villa Obscura es cuando las cosas realmente se pusieron oscuras. Don Rodrigo decidió que había sido suficiente drama por una noche. Ordenó que Carlitos durmiera en la habitación de sus padres, en un sofá junto a su cama, y se aseguró personalmente de que todas las luces del pasillo permanecieran encendidas. Sin embargo, no pudo dormir. Se quedó despierto hasta el amanecer, mirando el techo, incapaz de quitarse de la cabeza la expresión de terror absoluto en el rostro de su hijo menor. A la mañana siguiente, durante el desayuno, nadie mencionó el incidente. Doña Isabela había insistido en que fuera tratado como lo que era, una pesadilla infantil en una casa nueva y desconocida. Alejandro ni siquiera se había enterado del alboroto, su habitación en la torre estaba demasiado alejada. Mónica, sin embargo, había escuchado los gritos y mencionó casualmente que ella también había notado algo extraño. Anoche, cuando estaba leyendo, dijo mientras untaba mermelada en su pan tostado, vi que las sombras de mi biblioteca se movían de manera rara, como si estuvieran bailando. Fueron las velas, respondió doña Isabela rápidamente. El viento las hizo oscilar. No había velas encendidas, mamá. Estaba usando la lámpara eléctrica. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa del desayuno. Don Rodrigo carraspeó y cambió de tema, comenzando a hablar sobre los planes de renovación que tenía para los jardines. Pero en el fondo de su mente, una semilla de duda había comenzado a germinar. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad. Don Rodrigo pasaba sus jornadas en la ciudad, manejando sus negocios. Alejandro había comenzado sus clases en un exclusivo colegio privado. Mónica exploraba cada rincón de la mansión con la curiosidad insaciable de una adolescente. Y Carlitos, bueno, Carlitos se negaba a estar en cualquier habitación que no estuviera iluminada por al menos 3 fuentes de luz diferentes. Doña Isabela había contratado a un equipo completo de personal de servicio, una cocinera llamada Remedios, 2 criadas jóvenes, Lupita y Sofía, y un mayordomo mayor llamado don Esteban, que había trabajado para familias aristocráticas durante más de 40 años. Fue don Esteban quien, una tarde mientras servía el té, mencionó algo que hizo que doña Isabela prestara atención. Disculpe la intromisión, señora, dijo con su voz suave y educada, pero, ¿ha notado usted algo inusual con la iluminación de la casa? Doña Isabela levantó la vista de su revista de decoración francesa. ¿A qué se refiere, don Esteban? Es que, bueno, he notado que ciertas luces parecen apagarse por sí solas, particularmente en la noche. Pensé que quizás había algún problema con el sistema eléctrico. ¿Ha sucedido en su presencia? Don Esteban vaciló antes de responder. Sí, señora. Anoche, cuando estaba cerrando las ventanas del salón principal, todas las lámparas se apagaron simultáneamente. Por unos 5 segundos, quizás 6. Luego se encendieron de nuevo, como si nada hubiera pasado. Doña Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo su compostura aristocrática. Debe ser un problema con el cableado. Esta casa es antigua. Hablaré con mi esposo para que traiga un electricista. Como usted ordene, señora, respondió don Esteban, aunque en sus ojos había una expresión que decía claramente que él sabía que no era un problema eléctrico. Esa noche, don Rodrigo trajo a un electricista de confianza. El hombre, un experto con más de 20 años de experiencia, inspeccionó todo el sistema eléctrico de la mansión. Después de 3 horas de trabajo, llegó a una conclusión desconcertante. Don Rodrigo, dijo mientras guardaba sus herramientas, no hay absolutamente nada malo con el sistema eléctrico de esta casa. Es más, está en mejor condición que muchas instalaciones modernas. El cableado fue renovado hace apenas 5 años. No debería tener ningún problema. Pero las luces se apagan solas, insistió don Rodrigo. El electricista se encogió de hombros. No encuentro explicación para eso, señor. A menos que... ¿A menos que qué? El hombre vaciló, claramente incómodo. A menos que haya otra razón para los apagones. Una razón que no tenga que ver con electricidad. Don Rodrigo le pagó generosamente y lo despidió, negándose a considerar las implicaciones de esas últimas palabras. Él era un hombre de negocios, un hombre de razón y lógica. No iba a permitir que supersticiones ridículas arruinaran su inversión en esta magnífica propiedad. Pero esa noche, cuando toda la familia se reunió para cenar, ocurrió algo que ni siquiera don Rodrigo pudo racionalizar. Estaban a mitad de la cena, discutiendo los planes para el fin de semana,
cuando todas las luces del comedor se apagaron simultáneamente. No fue un apagón gradual, no fue el parpadeo de una conexión defectuosa. Fue instantáneo, como si alguien hubiera cortado la corriente con un cuchillo. La oscuridad que los envolvió era diferente a cualquier oscuridad normal. Era densa, casi palpable, como si la luz no solo hubiera desaparecido, sino que hubiera sido devorada por algo hambriento. Carlitos comenzó a llorar inmediatamente. Mónica dejó escapar un grito ahogado. Alejandro maldijo en voz baja. Nadie se mueva, ordenó don Rodrigo con voz firme, tratando de mantener el control de la situación. Es solo un apagón temporal. Las luces volverán. Pero las luces no volvieron. Los segundos se convirtieron en minutos, y la familia Mendoza Villarreal permaneció sentada en la más completa oscuridad. Entonces comenzaron a escuchar los sonidos. Primero fue un susurro, tan suave que era casi imperceptible, como si alguien estuviera murmurando palabras incomprensibles justo al borde de su audición. Luego vino el roce, ese mismo sonido de arrastre que Carlitos había escuchado en su habitación días atrás. Y finalmente, lo más aterrador de todo, pasos. Pasos lentos y deliberados que recorrían el perímetro del comedor, acercándose cada vez más a la mesa. ¿Quién está ahí?, gritó don Rodrigo, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás. Identifíquese inmediatamente. En respuesta, escucharon una risa. Una risa baja y gutural que parecía provenir de todas direcciones a la vez. No era humana, no completamente. Había algo profundamente erróneo en ese sonido, algo que hacía que cada instinto primitivo de supervivencia gritara que huyeran. Entonces, tan súbitamente como se habían apagado, las luces se encendieron de nuevo. El comedor estaba exactamente como lo habían dejado. La comida seguía humeando en los platos. Los cubiertos estaban en su lugar. Pero había algo diferente, algo que hizo que todos en la mesa se quedaran sin aliento. Las sombras. Todas las sombras proyectadas por los objetos en el comedor apuntaban en la dirección equivocada. Como si la fuente de luz no fueran los candelabros del techo, sino algo ubicado en el centro de la habitación. Algo invisible. Doña Isabela fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Rodrigo, creo que deberíamos considerar la posibilidad de que esta casa. No, la interrumpió don Rodrigo bruscamente. No vamos a convertirnos en esas personas supersticiosas que huyen de sus hogares por cada ruido extraño. Esta es nuestra casa. Pagamos una fortuna por ella. Pero papá, dijo Mónica con voz temblorosa, esto no es normal. Esto no es solo ruidos extraños. Algo está mal con esta casa. Alejandro, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Mónica tiene razón. Yo también he visto cosas. En mi habitación de la torre. Sombras que se mueven cuando no deberían. Una noche, desperté y había una figura oscura parada junto a mi ventana. Pensé que era un sueño, pero ahora. Don Rodrigo miró a su familia, vio el miedo genuino en sus ojos, y por primera vez desde que habían llegado a Villa Obscura, permitió que una chispa de duda penetrara su armadura de racionalidad. Está bien, dijo finalmente. Mañana investigaré. Hablaré con los lugareños, con el agente de bienes raíces. Averiguaré la historia completa de esta casa. Esa noche, nadie en la familia Mendoza Villarreal durmió solo. Los 5 se reunieron en la habitación principal, con todas las luces encendidas y las cortinas bien cerradas. Don Esteban, quien se había enterado del incidente en el comedor, se ofreció discretamente a quedarse fuera de su puerta, sentado en una silla en el pasillo. Aunque nunca lo dijo en voz alta, todos sabían que el viejo mayordomo estaba asustado también. A la mañana siguiente, don Rodrigo cumplió su promesa. Condujo hasta el pueblo más cercano, un lugar pequeño y pintoresco llamado San Miguel de las Sombras, un nombre que ahora le parecía inquietantemente apropiado. Primero visitó la oficina del agente de bienes raíces que le había vendido la propiedad, solo para descubrir que el hombre había cerrado su negocio y se había mudado a la Ciudad de México apenas una semana después de la venta. Nadie sabía exactamente por qué se había ido con tanta prisa. Don Rodrigo entonces se dirigió a la cantina local, un establecimiento humilde pero limpio donde los hombres del pueblo se reunían después del trabajo. Cuando mencionó que era el nuevo dueño de Villa Obscura, el silencio cayó sobre el lugar como una mortaja. Los hombres intercambiaron miradas significativas, pero nadie hablaba. Finalmente, un anciano sentado en una esquina, un hombre de piel curtida por el sol y ojos acuosos, le hizo señas para que se acercara. Siéntese, don Rodrigo, dijo con voz rasposa. Creo que es hora de que alguien le cuente la verdad sobre esa casa. El anciano se presentó como don Aurelio,
y afirmó tener 83 años, aunque su mente estaba tan clara como el agua de manantial. He vivido en este pueblo toda mi vida, comenzó, y he visto a 6 familias mudarse a esa maldita casa. 6 familias que llegaron con esperanzas y sueños, y las 6 huyeron en mitad de la noche, traumatizadas por lo que vieron entre esos muros. Don Aurelio procedió a contar una historia que hizo que la sangre de don Rodrigo se enfriara en sus venas. Según el anciano, Villa Obscura había sido construida por un hacendado llamado don Servando Cárdenas en 1852. Don Servando era conocido por ser un hombre cruel y despiadado, que trataba a sus trabajadores poco mejor que animales. Pero su mayor obsesión no era la riqueza o el poder, sino el conocimiento oculto. Don Servando había viajado extensamente por Europa y el Medio Oriente, buscando textos antiguos sobre magia y ocultismo. Había regresado a México con una biblioteca completa de libros prohibidos y la cabeza llena de ideas peligrosas. Su objetivo, según los rumores, era descubrir el secreto de la inmortalidad. ¿Y qué tiene que ver esto con las sombras?, preguntó don Rodrigo, aunque parte de él no quería saber la respuesta. Don Aurelio tomó un largo trago de su pulque antes de continuar. Don Servando creía que podía separar su alma de su cuerpo y anclarla a las sombras mismas. Creía que si podía convertirse en una sombra, nunca podría morir. Así que realizó un ritual oscuro y terrible que requería. El anciano hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Que requería sacrificios. Muchos sacrificios. Trabajadores de su hacienda comenzaron a desaparecer. 10, 20, quizás más. Nadie se atrevió a investigar porque don Servando era demasiado poderoso. La noche del ritual final, testigos reportaron ver luces extrañas emanando de Villa Obscura. Escucharon gritos que se extendieron por horas. Y al amanecer, don Servando había desaparecido. Su cuerpo nunca fue encontrado. Pero desde entonces, la casa ha estado habitada. No por fantasmas en el sentido tradicional, sino por sombras. Sombras que tienen conciencia propia. Sombras que se alimentan de la oscuridad y del miedo. Don Rodrigo quería reír. Quería desestimar todo esto como superstición de pueblo. Pero no podía. No después de lo que había visto, de lo que toda su familia había experimentado. ¿Cómo se detiene?, preguntó finalmente. Debe haber una manera de terminar con esto. Don Aurelio negó con la cabeza lentamente. Las familias anteriores lo intentaron todo. Exorcismos, bendiciones, incluso quemaron salvia en cada habitación. Nada funcionó. Lo único que mantiene a las sombras a raya es la luz. Luz constante, ininterrumpida. En el momento en que la oscuridad toma control, aunque sea por un segundo, las sombras se fortalecen. Se alimentan de esa oscuridad, crecen con ella. Pero eso es imposible, protestó don Rodrigo. No podemos mantener todas las luces encendidas las 24 horas del día, todos los días. El costo eléctrico sería. El costo de su cordura será mucho mayor si no lo hacen, interrumpió don Aurelio. Y créame, don Rodrigo, lo que las sombras quieren no es simplemente asustarlos. Quieren más que eso. Mucho más. Don Rodrigo regresó a Villa Obscura con el peso del mundo sobre sus hombros. Reunió a su familia en el salón principal y les contó todo lo que había descubierto. Doña Isabela palideció visiblemente. Mónica abrazó a Carlitos, quien había comenzado a llorar de nuevo. Solo Alejandro mantuvo una expresión de determinación. Entonces nos vamos, dijo doña Isabela con firmeza. Empacaremos nuestras cosas esta misma noche y nos iremos. ¿A dónde?, preguntó don Rodrigo amargamente. Invertí todo, absolutamente todo, en esta propiedad. Si la abandonamos ahora, estaremos en la ruina. Y nadie comprará esta casa si saben la verdad sobre ella. Prefiero ser pobre que muerta, respondió doña Isabela. Fue Alejandro quien propuso una alternativa. ¿Qué tal si nos quedamos, pero seguimos el consejo del anciano? Mantenemos todas las luces encendidas. Todo el tiempo. Instalamos más iluminación si es necesario. Quizás si podemos sobrevivir aquí durante unos meses, podamos vender la casa a alguien que nos sepa, alguien de otra ciudad. Era un plan desesperado, poco ético quizás, pero era el único plan que tenían. Don Rodrigo aceptó de mala gana, y comenzaron a prepararse para lo que llamaron la vigilia de luz. Contrataron a 3 electricistas para instalar luces adicionales en cada habitación, cada pasillo, cada rincón de Villa Obscura. Lámparas de piso, luces de pared, incluso luces en los armarios y sótanos. Don Rodrigo compró un generador industrial de respaldo, por si acaso había un corte de energía. La factura eléctrica mensual se triplicó,
pero él lo consideró un precio pequeño a pagar por la seguridad de su familia. Durante 2 semanas, el plan funcionó. Las luces permanecieron encendidas las 24 horas del día, y las sombras, bueno, las sombras seguían ahí, por supuesto. No había manera de eliminarlas completamente. Pero permanecían quietas, confinadas a los pequeños espacios donde la luz no podía alcanzar completamente, debajo de los muebles, en las esquinas de los armarios, en el estrecho espacio entre los libros en la biblioteca de Mónica. La familia comenzó a adaptarse a esta nueva y extraña normalidad. Dormían con las luces encendidas. Comían bajo la brillante iluminación del comedor. Incluso comenzaron a bromear nerviosamente sobre su situación, llamándose a sí mismos la familia que le teme a la oscuridad. Pero las sombras eran pacientes. Oh, eran muy pacientes. La noche del 30 de octubre de 1974, una tormenta eléctrica masiva azotó la región de San Luis Potosí. El viento aullaba como un animal moribundo, la lluvia golpeaba las ventanas con furia, y los truenos hacían temblar los cimientos de Villa Obscura. Don Rodrigo verificó el generador 3 veces, asegurándose de que estuviera listo para activarse en caso de un apagón. La familia se reunió en la sala principal, tratando de mantener la calma mientras la tormenta rugía afuera. Carlitos se había acurrucado en el regazo de su madre, tapándose los oídos cada vez que un trueno sonaba. Alejandro leía un libro, aunque era obvio que no estaba prestando atención a las palabras. Mónica miraba por la ventana, observando cómo los relámpagos iluminaban los jardines en estallidos fantasmales. Entonces sucedió. Un rayo cayó directamente sobre la casa, tan cerca que todos pudieron sentir la vibración en sus huesos. El estallido de luz fue cegador, el sonido ensordecedor. Y por una fracción de segundo, todas las luces de Villa Obscura se apagaron. Solo fue un segundo. Quizás ni siquiera eso. El generador se activó casi instantáneamente, y las luces volvieron a la vida. Pero ese segundo de oscuridad absoluta fue suficiente. Las sombras se movieron. No fue algo sutil o gradual. Fue como ver un océano de oscuridad cobrar vida de repente. Cada sombra en la habitación se retorció, se estiró, creció. Las sombras proyectadas por los muebles se levantaron de sus superficies como si fueran sólidas. Las sombras en las esquinas se hincharon como nubes de tormenta. Y todas, absolutamente todas, comenzaron a moverse hacia la familia. ¡Corre!, gritó Don Rodrigo, agarrando a doña Isabela por el brazo mientras ella cargaba a Carlitos. Todos a la habitación principal, ahora. La familia corrió por los pasillos de Villa Obscura como nunca antes lo habían hecho. Detrás de ellos, podían escuchar el sonido de las sombras persiguiéndolos, un siseo colectivo, como el de 1000 serpientes arrastrándose por el suelo. Las luces del pasillo parpadeaban esporádicamente, como si las sombras estuvieran luchando contra la electricidad misma, tratando de apagar cada fuente de luz a su paso. Alejandro iba al frente, empujando puertas y verificando que el camino estuviera despejado. Mónica corría justo detrás de su padre, mirando hacia atrás con horror mientras veía cómo las sombras se derramaban por el pasillo como una marea negra e imposible. No eran simples ausencias de luz, eran entidades con forma y propósito, figuras humanoides oscuras que se movían con una gracia antinatural, sus brazos extendidos hacia la familia que huía. Llegaron a la habitación principal y se encerraron dentro. Don Rodrigo corrió hacia el interruptor y encendió todas las luces de la habitación, incluyendo las 2 lámparas de emergencia adicionales que había instalado específicamente para este tipo de situación. La habitación se iluminó con una brillantez casi dolorosa. Por un momento, hubo silencio. Solo podían escuchar sus propias respiraciones agitadas y el tamborileo constante de la lluvia contra las ventanas. Carlitos lloraba suavemente contra el hombro de su madre, murmurando quiero irme una y otra vez. Entonces escucharon el rasguñar en la puerta. No era el rasguñar de manos humanas. Era más profundo, más resonante, como si algo con garras de piedra estuviera arañando la madera maciza. El sonido hacía que los dientes dolieran, que la piel se erizara. Don Rodrigo empujó un pesado armario contra la puerta, y Alejandro lo ayudó a mover la cómoda también. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mónica con voz quebrada. No podemos quedarnos aquí para siempre. Eventualmente tendremos que salir. Don Rodrigo no tenía respuesta. Miró a su familia, vio el terror en sus ojos, y sintió la abrumadora culpa de haberlos puesto en esta situación. Su orgullo, su negativa a escuchar las advertencias, su obsesión con mantener su riqueza, todo esto había conducido a este momento de horror. Lo siento, dijo finalmente, su voz rompiéndose. Lo siento mucho.
Debí haberlos escuchado. Debimos habernos ido cuando tuvimos la oportunidad. Doña Isabela cruzó la habitación y tomó la mano de su esposo. No es momento para recriminaciones, Rodrigo. Ahora necesitamos pensar. Debe haber una salida. Siempre hay una salida. Fue Mónica quien recordó algo crucial. Los libros. En mi biblioteca, encontré libros antiguos sobre ocultismo. Uno de ellos hablaba sobre entidades de sombra. No lo leí completo porque me pareció demasiado perturbador, pero quizás ahí haya información sobre cómo detener esto. Tu biblioteca está en el otro extremo de la casa, dijo Alejandro. No hay manera de llegar allá sin atravesar esos pasillos llenos de esas cosas. Entonces tendremos que crear un camino de luz, dijo don Rodrigo, su mente empresarial finalmente encontrando un propósito. Lámparas portátiles, velas, cualquier fuente de luz que podamos llevar con nosotros. Si nos mantenemos rodeados de luz, quizás podamos llegar. Era un plan arriesgado, casi suicida, pero era el único que tenían. Don Rodrigo abrió el armario donde guardaba sus linternas de camping y equipo de emergencia. Distribuyó linternas a cada miembro de la familia, asegurándose de que todas tuvieran baterías nuevas. Doña Isabela encontró un candelabro de plata de 5 brazos y lo encendió, creando un círculo adicional de luz. Carlitos se queda aquí, decidió don Rodrigo. Es demasiado peligroso llevarlo. No, gritó el niño, aferrándose a su padre con una fuerza sorprendente. No me dejes solo. Por favor, papá, no me dejes solo con ellas. Don Rodrigo miró a su hijo menor, vio el terror absoluto en sus ojos, y supo que no podía dejarlo. Está bien, hijo. Vienes con nosotros. Pero tienes que ser muy valiente, ¿entiendes? Muy valiente. Carlitos asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Formaron una especie de falange de luz. Don Rodrigo iba al frente con las 2 linternas más potentes. Alejandro cubría la retaguardia con otras 2. Doña Isabela sostenía el candelabro en alto, mientras Mónica mantenía una lámpara de aceite que habían encontrado en un rincón. Carlitos iba en el centro, rodeado por todos lados por su familia y su luz protectora. Don Rodrigo respiró profundo, dijo una oración silenciosa aunque no era un hombre religioso, y movió el armario de la puerta. Lentamente, muy lentamente, abrió la puerta. El pasillo estaba oscuro. No debería estarlo. Había docenas de luces instaladas a lo largo de su extensión, pero todas estaban apagadas. O más bien, todas estaban siendo consumidas. Las sombras habían crecido tanto que simplemente absorbían la luz antes de que pudiera iluminar nada. Era como mirar dentro de un abismo viviente. Manténganse juntos, ordenó don Rodrigo. No importa qué pase, no se separen del grupo. Comenzaron a avanzar. El círculo de luz que creaban empujaba contra las sombras, obligándolas a retroceder. Pero era como caminar a través de melaza. Podían sentir la resistencia, la forma en que las sombras empujaban de regreso, tratando de sofocar su luz. A su alrededor, podían ver formas moviéndose en la oscuridad. Figuras altas y delgadas que los observaban con esos ojos de brasas moribundas. Algunas tenían formas casi humanas. Otras eran grotescas, deformadas, como si fueran amalgamas de múltiples sombras fundidas en una sola entidad. Y todas susurraban. Los susurros llenaban el aire como un coro infernal. Palabras en un idioma que ninguno de ellos reconocía, pero cuyo significado podían intuir de alguna manera. Las sombras estaban hambrientas. Hambrientas de luz, de vida, de calor humano. Querían envolver a la familia, absorberlos en su oscuridad eterna, convertirlos en parte de su legión sin fin. No las escuchen, dijo doña Isabela con firmeza. No son más que trucos. Mentiras de la oscuridad. Pero los susurros se volvían más insistentes, más personales. Carlitos comenzó a llorar cuando escuchó una voz que sonaba exactamente como su abuela fallecida, llamándolo, diciéndole que viniera a la oscuridad donde ella lo esperaba. Mónica se estremeció cuando escuchó su propio nombre pronunciado con una voz que prometía secretos y poder más allá de la imaginación. Alejandro apretó los dientes cuando las sombras le mostraron visiones de él mismo como un adulto exitoso, pero solo si se rendía ahora, solo si dejaba caer su linterna. Don Rodrigo luchaba con sus propios demonios. Las sombras le mostraban a su familia muerta, destruida, y le susurraban que todo era su culpa. Que si realmente los amaba, debería terminar con su sufrimiento ahora. Que debería apagar las luces y permitir que las sombras trajeran un fin rápido y misericordioso. Es mentira, gritó, tanto para sí mismo como para las entidades que los rodeaban. Todo es mentira. Finalmente,
Después de lo que pareció una eternidad pero que probablemente fueron solo minutos, llegaron a la biblioteca de Mónica. Don Rodrigo abrió la puerta de golpe y todos entraron en tropel. Esta habitación, afortunadamente, todavía tenía sus luces funcionando, empujando las sombras de vuelta a los rincones más alejados. Mónica corrió hacia uno de los estantes, sus dedos recorriendo los lomos de los libros antiguos hasta que encontró el que buscaba. Era un tomo masivo encuadernado en cuero negro, sin título en la portada. Lo abrió con manos temblorosas, pasando páginas amarillentas llenas de ilustraciones perturbadoras y texto en español antiguo. Aquí, dijo finalmente, señalando una página en particular. Habla sobre las sombras de Servando. Es exactamente lo que dijo don Aurelio. Este don Servando realizó un ritual para convertirse en una sombra inmortal. Pero algo salió mal. En lugar de transferir solo su alma, el ritual fragmentó su esencia en miles de sombras, cada una con una fracción de su conciencia, pero ninguna con su completa humanidad. Por eso son tan hambrientas. Están incompletas, desesperadas por consumir vida para intentar reconstruirse. ¿Cómo las detenemos?, preguntó Alejandro urgentemente. Tiene que haber una manera. Mónica continuó leyendo, sus ojos escaneando el texto frenéticamente. Dice que el ritual fue realizado en el corazón de la casa, en una habitación que don Servando construyó específicamente para ese propósito. Una cámara subterránea donde la luz del sol nunca podría alcanzar. Y dice que allí todavía existe el punto focal del ritual. Una especie de ancla que mantiene todas las sombras atadas a esta casa. Si destruimos ese ancla, dijo don Rodrigo lentamente, comprendiendo, destruimos las sombras. Posiblemente. Pero hay un problema. Para llegar a la cámara subterránea, tendríamos que bajar al sótano. Y el sótano de esta casa. Mónica tragó saliva con dificultad. El sótano es donde las sombras son más fuertes. Es su dominio natural, donde la luz apenas puede penetrar. Un silencio pesado cayó sobre la familia. Todos entendían la implicación. Bajar al sótano sería como entrar directamente en la boca de la bestia. Las probabilidades de sobrevivir eran prácticamente nulas. Fue Carlitos quien habló, su voz pequeña pero sorprendentemente firme. Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, nunca podremos irnos. Viviremos con miedo para siempre. Don Rodrigo miró a su hijo de 8 años con una mezcla de orgullo y dolor. El niño tenía razón, por supuesto. Está bien, dijo finalmente. Entonces bajamos. Pero primero, nos preparamos. Necesitamos todas las fuentes de luz que podamos llevar. Y necesitamos algo para destruir ese ancla cuando la encontremos. Pasaron la siguiente hora preparándose para lo que todos sabían podría ser su última acción. Reunieron todas las linternas, velas, lámparas de aceite y fuentes de luz portátiles que pudieron encontrar. Don Rodrigo fue a su estudio y regresó con una lata de gasolina y un hacha pesada de su colección de herramientas. Si iban a destruir algo, lo harían de manera definitiva. Doña Isabela insistió en que todos vistieran ropa de colores claros. La luz refleja mejor en el blanco, explicó. Era una lógica simple, pero en su situación desesperada, cualquier ventaja, por pequeña que fuera, era valiosa. Cuando finalmente estuvieron listos, don Rodrigo reunió a su familia. Escúchenme todos, dijo, su voz cargada de emoción. Pase lo que pase allá abajo, quiero que sepan que los amo. Los amo más que a nada en este mundo. Y lamento profundamente haberlos puesto en esta situación. Todos estamos aquí por decisión propia ahora, Rodrigo, dijo doña Isabela, besando suavemente a su esposo. Vamos a terminar con esto. Juntos. La puerta que conducía al sótano estaba ubicada en la cocina, escondida detrás de una alacena pesada. Nunca la habían abierto, nunca habían tenido razón para explorar el sótano. Ahora, mientras miraban la puerta de madera oscura con sus bisagras oxidadas, todos sentían un terror primitivo emanando de ella. Era como si la puerta misma fuera una advertencia. No entren. Algunos lugares no deben ser explorados. Don Rodrigo agarró el picaporte, y con un empujón fuerte, abrió la puerta. Un olor a tierra húmeda y podredumbre los golpeó inmediatamente. Una escalera de piedra descendía en una oscuridad tan absoluta que sus linternas parecían ser absorbidas por ella. Era una oscuridad antigua, una oscuridad que había existido mucho antes de que ellos llegaran y que continuaría existiendo mucho después de que se fueran. Mantengan las luces en alto, ordenó don Rodrigo. Y no miren directamente a las sombras. No les den ese poder sobre ustedes. Comenzaron el descenso. Los escalones eran irregulares y resbaladizos,
como si nunca se hubieran secado completamente. El aire se volvía más frío con cada paso que bajaban, y sus respiraciones formaban pequeñas nubes de vapor. Las paredes de piedra sudaban humedad, y en algunos lugares podían ver algo que parecía ser moho negro, o quizás no era moho en absoluto, sino sombras que se habían solidificado con el tiempo. A mitad de la escalera, Carlitos tropezó. Por un horrible segundo, pareció que iba a caer, a rodar por los escalones restantes hacia la oscuridad que esperaba abajo. Pero Alejandro lo agarró justo a tiempo, tirando de él hacia atrás. Gracias, susurró Carlitos, y Alejandro simplemente asintió, aunque su rostro estaba pálido de terror. Finalmente llegaron al fondo. Se encontraban en un pasillo estrecho de piedra, con techo bajo que obligaba incluso a Carlitos a agacharse ligeramente. A lo largo del pasillo había puertas, media docena de ellas, cada una cerrada. Detrás de esas puertas, podían escuchar sonidos, susurros, rasguños, y ocasionalmente, algo que sonaba horriblemente similar a risas. ¿Cuál?, preguntó Alejandro. Mónica consultó el libro que había traído con ella. Dice que la cámara está en el punto más profundo de la casa, en el centro exacto de los cimientos. Si esta casa es simétrica, entonces debería ser. Miró a su alrededor, tratando de orientarse. La puerta del fondo. La última. Avanzaron por el pasillo, sus luces creando un túnel precario de iluminación en medio de la oscuridad opresiva. Las sombras se retorcían en las paredes, formando patrones que casi parecían rostros. Rostros distorsionados de agonía y hambre, observándolos mientras pasaban. Cuando llegaron a la última puerta, don Rodrigo pudo sentir algo diferente emanando de ella. No era solo frío o miedo. Era poder. Poder antiguo y corrupto que hacía que sus huesos dolieran solo por estar cerca. La puerta no tenía cerradura visible, pero cuando don Rodrigo intentó abrirla, no se movió. Era como si estuviera sellada por algo más que simple madera y metal. Mónica se acercó con el libro y leyó en voz alta una frase en latín que estaba escrita en las páginas. Al momento de pronunciar la última palabra, escucharon un clic audible, y la puerta se abrió lentamente con un gemido de bisagras que no habían sido usadas en décadas. Lo que había al otro lado era algo sacado de una pesadilla. La cámara era circular, de quizás 10 metros de diámetro, con un techo abovedado que desaparecía en las sombras de arriba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados, dibujos y ecuaciones que no seguían ninguna lógica geométrica conocida. En el suelo había un círculo ritual elaborado, pintado con lo que parecía ser sangre seca que había adoptado un color negro enfermizo con el tiempo. Y en el centro del círculo, había un espejo. No era un espejo normal. Su marco estaba hecho de algo que parecía hueso humano, entrelazado y retorcido en patrones imposibles. La superficie reflectante no era vidrio, sino algo más oscuro, más profundo. Y lo más perturbador de todo, cuando los miembros de la familia Mendoza Villarreal se miraron en él, no vieron sus reflejos. Vieron sombras. Vieron versiones oscuras de sí mismos que los observaban con ojos llenos de malicia y hambre. Ese es el ancla, susurró Mónica. El espejo. Don Servando lo usó para fragmentar su alma. Cada reflejo en ese espejo se convirtió en una sombra separada. Don Rodrigo no necesitó escuchar más. Levantó el hacha y avanzó hacia el espejo con determinación. Pero en el momento en que cruzó la línea del círculo ritual, las sombras atacaron. No vinieron solo del interior de la cámara. Vinieron de todas partes. De las paredes, del techo, incluso parecían emanar del suelo mismo. Docenas, cientos de sombras se materializaron simultáneamente, formando una barrera viviente entre don Rodrigo y el espejo. «¡Papá!», gritó Mónica mientras las sombras comenzaban a enrollarse alrededor de las piernas de su padre, tirando de él, arrastrándolo hacia la oscuridad del suelo. Alejandro no lo pensó dos veces. Corrió hacia adelante, usando su linterna como un arma, golpeando a las sombras que intentaban agarrar a su padre. Cada vez que la luz tocaba una sombra directamente, ésta se disipaba con un siseo, pero inmediatamente otra tomaba su lugar. Doña Isabela y Mónica se unieron a la lucha, usando sus propias luces para crear un perímetro alrededor de don Rodrigo. Carlitos, el más pequeño, se quedó en la entrada de la cámara, sosteniendo su linterna con ambas manos, iluminando el camino de regreso para que su familia pudiera retirarse si era necesario. «No puedo acercarme», gritó don Rodrigo, luchando contra las sombras que lo rodeaban. «Son demasiadas». Entonces Mónica tuvo una idea. «La gasolina. Rocía el espejo con gasolina y préndele fuego. El fuego es luz, luz pura». Era arriesgado,
Estaban en un espacio cerrado y los vapores de gasolina podían ser mortales, pero no tenían otra opción. Don Rodrigo destapó la lata de gasolina y, con todas sus fuerzas, la arrojó hacia el espejo. La lata voló por el aire en un arco perfecto, girando mientras volaba, y se estrelló directamente contra la superficie oscura del espejo. El vidrio no se rompió, pero la gasolina se derramó sobre él, empapando el marco de hueso y goteando sobre el círculo ritual. Don Rodrigo sacó su encendedor, ese encendedor de oro macizo que había sido un regalo de su padre y que siempre llevaba consigo. Lo encendió en el primer intento, la pequeña llama bailando en la oscuridad. Las sombras se dieron cuenta de lo que estaba a punto de hacer. Su siseo colectivo se convirtió en un rugido de furia y desesperación. Se lanzaron contra don Rodrigo con una fuerza renovada, docenas de manos oscuras agarrando su brazo, tratando de hacer que soltara el encendedor. «Rodrigo», gritó doña Isabela. Con un último esfuerzo, don Rodrigo lanzó el encendedor hacia el espejo empapado de gasolina. Pareció moverse en cámara lenta, girando en el aire, su pequeña llama dejando un rastro de luz. Y luego aterrizó en el charco de gasolina. La explosión fue instantánea y cegadora. El fuego se extendió sobre el espejo como una criatura viva, consumiendo la gasolina, lamiendo el marco de hueso, penetrando en las grietas del círculo ritual. Y las sombras gritaron. No era un sonido que ningún ser humano debería escuchar. Era el grito de algo que había existido en un estado antinatural durante más de un siglo, algo que finalmente estaba siendo destruido. Las sombras en la cámara comenzaron a arremolinarse frenéticamente, girando alrededor del espejo en llamas como un tornado de oscuridad. «Corran», ordenó don Rodrigo. «Salgan de aquí ahora». La familia corrió hacia la salida, pero las sombras no los perseguían esta vez. Estaban demasiado ocupadas siendo arrastradas hacia el espejo en llamas, absorbidas de vuelta hacia su punto de origen. Era como ver agua siendo succionada por un desagüe, excepto que el agua era oscuridad sólida y el desagüe era un portal hacia algún lugar más allá de la comprensión humana. Subieron las escaleras tan rápido como pudieron, tropezando y casi cayendo en su prisa por escapar del sótano. Detrás de ellos, podían escuchar el sonido del fuego creciendo, del espejo comenzando a agrietarse bajo el calor extremo. Llegaron a la cocina justo cuando escucharon una explosión masiva en el sótano. La casa entera tembló, y por un momento, pareció que Villa Obscura se iba a derrumbar sobre ellos. Polvo cayó del techo, las ventanas traquetearon en sus marcos, y varios platos cayeron de los estantes y se estrellaron contra el suelo. Pero luego, gradualmente, todo se calmó. El temblor cesó. Los sonidos aterradores del sótano se desvanecieron. Y por primera vez desde que habían llegado a esta maldita casa, el silencio que los rodeaba no se sentía amenazante. Se sentía pacífico. Don Rodrigo fue el primero en hablar, su voz ronca por el humo y el miedo. «¿Están todos bien? Alguien está herido». Uno por uno, su familia confirmó que estaban ilesos. Magullados, aterrorizados, exhaustos, pero vivos y completos. «¿Se fueron?», preguntó Carlitos con voz pequeña. Las sombras se fueron. Alejandro caminó hacia el interruptor de luz de la cocina y lo apagó. La habitación quedó sumida en la oscuridad natural de la noche. Esperaron, conteniendo la respiración, preparándose para que las sombras atacaran de nuevo. Pero no pasó nada. La oscuridad era solo oscuridad. Normal, inerte, inofensiva. Alejandro encendió las luces de nuevo y sonrió, aunque sus ojos estaban brillantes de lágrimas no derramadas. Se fueron. Realmente se fueron. Doña Isabela comenzó a llorar, abrazando a Carlitos contra su pecho. Mónica se dejó caer en una silla, temblando por la descarga de adrenalina. Don Rodrigo simplemente se quedó de pie, mirando la puerta del sótano, procesando todo lo que acababa de suceder. Esa noche, por primera vez desde que se habían mudado a Villa Obscura, la familia Mendoza Villarreal durmió con las luces apagadas. Y no sucedió nada malo. No hubo susurros, no hubo rasguños en las puertas, no hubo figuras oscuras observándolos desde las esquinas. A la mañana siguiente, don Rodrigo bajó al sótano para evaluar los daños. La cámara ritual había sido completamente destruida por el fuego. Las paredes estaban ennegrecidas, el círculo en el suelo había sido borrado, y del espejo no quedaba nada más que fragmentos de vidrio fundido y hueso carbonizado. Era como si un siglo de maldad hubiera sido consumido en una sola noche purificadora. La familia permaneció en Villa Obscura durante otros 2 meses, principalmente porque don Rodrigo necesitaba tiempo para encontrar un comprador. Esta vez, sin embargo, fue completamente honesto sobre la historia de la casa.
Sorprendentemente, encontró a alguien interesado, un profesor de parapsicología de la Universidad Nacional que quería estudiar la propiedad. Le vendió la casa por una fracción de lo que había pagado, pero a don Rodrigo ya no le importaba. Algunas cosas eran más importantes que el dinero. Con las ganancias restantes, compraron una casa moderna en Guadalajara. Era más pequeña, menos impresionante que Villa Obscura, pero tenía grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. Y lo más importante, no tenía historia. No tenía sombras que escondieran secretos terribles. Los años pasaron. Alejandro se convirtió en un arquitecto exitoso, especializado en diseñar edificios con abundante iluminación natural. Mónica se volvió psicóloga, ayudando a personas que habían experimentado traumas inexplicables. Y Carlitos, bueno, Carlitos nunca superó completamente su miedo a la oscuridad, pero aprendió a manejarlo, y eventualmente se convirtió en electricista, dedicando su vida a asegurarse de que las luces de las personas siempre funcionaran correctamente. Don Rodrigo y doña Isabela vivieron hasta una edad avanzada, rodeados de sus hijos y eventualmente sus nietos. Rara vez hablaban de lo que había sucedido en Villa Obscura, pero de vez en cuando, en las noches oscuras, cuando el viento aullaba de cierta manera, intercambiaban una mirada. Una mirada que decía: lo sobrevivimos. Juntos, lo sobrevivimos. La mansión misma fue eventualmente demolida en los años 90. El profesor de parapsicología nunca encontró evidencia científica de actividad paranormal, pero documentó extensamente la historia de la propiedad. Su investigación se convirtió en un libro titulado Las sombras de Servando, que se publicó bajo el sello de una pequeña editorial especializada en fenómenos inexplicados. Algunos dicen que los fragmentos del espejo fueron guardados en algún lugar, preservados para estudio científico. Otros afirman que fueron enterrados en una cripta especialmente diseñada bajo tierra sagrada. Y hay quienes susurran que algunos fragmentos desaparecieron antes de que pudieran ser catalogados, dispersándose por el mundo, llevando consigo pequeñas porciones de la oscuridad que una vez habitó en Villa Obscura. Pero esas son solo historias. ¿O no? Y bien, mis queridos amigos, ahora que hemos llegado al final de esta escalofriante historia, tengo una pregunta para ustedes. Piénsenlo seriamente. Si se encontraran en la situación de la familia Mendoza Villarreal, si descubrieran que su hermosa casa nueva está habitada por entidades de sombra que se alimentan de la oscuridad y el miedo, ¿qué harían? ¿Se quedarían y lucharían como lo hicieron ellos? ¿Huirían inmediatamente sin importar el costo financiero? ¿O tratarían de racionalizar lo que están experimentando, convenciéndose de que todo es solo su imaginación? Es fácil decir qué haríamos cuando estamos seguros, sentados frente a nuestras pantallas con todas las luces encendidas. Pero en el momento, cuando las sombras se mueven de maneras que no deberían, cuando escuchas esos susurros que parecen conocer tus miedos más profundos, cuando sientes esa presencia observándote desde la oscuridad, ¿realmente sabrías qué hacer? Déjenme sus respuestas en los comentarios. Me encantaría saber cómo enfrentarían ustedes esta situación. ¿Pelearían o huirían? ¿Creerían en lo paranormal o buscarían explicaciones racionales hasta el final? ¿Y qué harían si, después de leer esta historia, comenzaran a notar que las sombras en su propia casa se mueven un poco diferente esta noche? Pero antes de que se vayan, antes de que apaguen la pantalla y continúen con sus vidas, déjenme recordarles algo. Esta historia está basada en testimonios reales, en historias que se han transmitido de generación en generación en ciertos pueblos de México. Los nombres han sido cambiados, por supuesto, y algunos detalles han sido modificados para proteger la privacidad de los involucrados. Pero la esencia, el núcleo de la historia, eso es real. Villa Obscura existió. Las sombras existieron. Y la familia que vivió esa pesadilla todavía vive entre nosotros, con sus descendientes llevando las cicatrices invisibles de esa experiencia. Así que cuando apaguen las luces esta noche, cuando se acuesten en sus camas y cierren los ojos, recuerden, las sombras siempre han estado ahí. Han existido desde el principio de los tiempos, desde que la primera luz creó la primera oscuridad. Y en algunos lugares, en algunos momentos, bajo ciertas circunstancias, las sombras pueden volverse algo más que una simple ausencia de luz. Pueden volverse algo que observa, algo que espera, algo que tiene hambre. Duerman bien, mis amigos, y por el amor de Dios, no apaguen la luz.